Bienvenidos a Fútbol Entre Líneas, un placer reencontrarme con todos ustedes, esta vez para analizar el partido entre Bolivia y Ecuador. Vamos a estar analizando a detalle, en pizarra como siempre, todo lo que pasó anoche en el estadio Hernando Siles, pero es importante no perder estas oportunidades como para recordar nuevamente que el problema del fútbol boliviano no se debe netamente a lo que pueda pasar en una cancha de fútbol en 90 minutos. Eso es consecuencia de algo mucho más profundo. Y si bien me tomo este breve tiempo para hablar de una historia ya conocida por todos, es importante recalcarlo cuantas veces sea necesario hasta que los que están al mando tomen cartas reales en este asunto. El problema del fútbol boliviano es estructural, es de fondo, tiene que ver con infraestructura, con el buen manejo de las divisiones inferiores, con la mejor organización de los campeonatos profesionales y semiprofesionales que se disputan, y va mucho más allá, reitero, de lo que pueda pasar en 90 minutos en un campo de fútbol, que en todo caso eso es consecuencia de todo aquel proceso o ausencia de proceso que pueda haber en este caso en nuestro fútbol. Yo siempre voy a estar del lado de apuntar al lado correcto, a los responsables correctos de que esto suceda, porque después es muy fácil ir contra un jugador, ir contra un técnico y creer que con ese cambio superficial se va a lograr algún cambio significativo de fondo, y en realidad es todo lo contrario. Primero se ponen los ladrillos de abajo y los últimos ladrillos de arriba son los que tienen que, digamos, que darle tal vez la fachada, los que tienen que finalizar un proceso que tiene que estar obviamente bien sustentado en base a una estructura sólida, bien planificada, bien pensada, intentando profesionalizar obviamente el manejo de nuestro fútbol. Sin embargo, nos metemos en lo que pasó entonces ayer en el estadio Hernando Siles, en el partido entre Bolivia y Ecuador. Dura derrota del combinado boliviano, en el que la selección de Gustavo Costas en el primer tiempo volvió a mostrar una cara muy negativa, y en el segundo tiempo reaccionó con algunos cambios tanto de jugadores como de sistema, como también de personalidad y de semblante de la selección boliviana. Vamos a la pizarra. Las alineaciones fueron estas. Este fue el parado inicial de los dos equipos. Ecuador con un sistema un poco asimétrico, ¿no? Porque a momentos parecía una línea de 3 entre Hincapié, Pacho y Torres, pero Páez no era un carrilero por derecha, era prácticamente un extremo por derecha. De hecho, si nos fijamos al inicio del partido, iniciaron claramente con un 4-3-3. El equipo ecuatoriano de esta forma, con Chávez de lateral, pero después los tres que se quedaban eran Hincapié, Pacho y Torres. Páez subía más que como carrilero, era como un extremo derecho, y el que sí era un carrilero y jugaba en esa posición es Chávez, ¿no? Con bastante ida y vuelta. En el centro del campo, Ortiz, Moisés Caicedo y Cifuentes, y en la delantera el otro Caicedo y Ener Valencia, dos delanteros para el equipo de Ecuador, que a momentos lo tenía Ener Valencia bastante abierto por izquierda, como decía. Por eso a momentos o en el inicio del partido parecía un 4-3-3 como lo vemos ahora, pero después mutaba a esta línea de 3, un carrilero asimétrico acá como extremo Páez, que a momentos bajaba pero era más un extremo, y Ener Valencia muchas veces interiorizándose, sobre todo cuando la jugada pasaba por esta zona, ¿no? Que fue la intención de hecho de Ecuador durante muchos momentos del partido. Bolivia con Vizcarra en el arco. Bolivia sí claramente con un sistema bien definido, no era asimétrico, sino bastante claro. Cuellar, Aquín y Sagredo en la defensa, Roca por izquierda, Medina por derecha, mediocentro solo, Justiniano, Arrascaita y Moisés Villarruel los interiores, Ábrego y Marcelo Martins los delanteros. El técnico Gustavo Costas no cambió el sistema, ¿no? Fue el mismo sistema que venía utilizando ya en anteriores partidos, con un mediocentro y dos interiores. Esa es la estructura del centro del campo, ¿no? Porque yo veo a veces que tal vez un poquito de memoria se lo arma de forma distinta, pero en realidad Arrascaita siempre con línea de 3, Arrascaita siempre ha jugado de interior hasta ahora, ¿no? Lo hizo contra Panamá, lo hizo contra Argentina, por ejemplo, lo hizo siempre, ¿no? La única vez que Arrascaita jugó de enganche con este armado fue con línea de 4, recuerdo si no me equivoco contra Arabia Saudita, con un 4-2-3-1, en el que sí Arrascaita había partido como enganche, ¿no? Pero es otro sistema, ¿no? Bolivia 4-2-3-1 con un solo delantero, con línea de 4, jugando con extremos, que es muy diferente, acá sin extremos. Y bueno, pues así formó Bolivia. El partido empezó y de entrada fue favorable para Ecuador. Bolivia en la primera acción del partido fue intenso a la hora de presionar, pero después
se notó la intención real de Bolivia, ¿no? Bolivia no presionaba, por ejemplo, a los centrales de Ecuador. La pelota, cuando la tenían Hincapié, Pacho o Torres, no recibían ningún tipo de presión. Siempre se priorizaba primero, ¿dónde está Martins? Acá lo veo. Ábrego, por ejemplo, se sumaba con el centrocampista de contención, ¿no? Con Ortiz, y Martins esperando hacia el lado en el que se orientaba la salida como para recién ir a presionar. Pero hubo muchos momentos en los que la pelota la tenían los centrales ecuatorianos y no había presión, ¿no? Bolivia se quedaba ahí esperando. Es un poco desesperó a la gente, y esto de cierta forma creo que también favoreció en cierta medida lo que pretendía Ecuador, porque si una de las dos selecciones tenía que proponer un poco más de intensidad, era evidentemente Bolivia, ¿no? En este caso, Ecuador, al ver que no lo presionaban, por ejemplo Pacho o Hincapié, tenían bastante paciencia a la hora de tener la pelota para no dividirla. Ahora, ¿cuál fue una intención ofensiva de esta selección ecuatoriana? Justamente en este entendido, salía siempre por su zona derecha con Torres, y atacaba con balones largos la espalda de Roca y la espalda de Sagredo, ¿no? Buscando siempre a Caicedo o incluso a Ener Valencia, sobre todo a Caicedo y en alguna a Kendry Páez, ¿no? Pero lo que pasaba normalmente era esto, ¿no? Kendry Páez retrocedía bastante para atraer al carrilero, a Roca. De esta forma Bolivia seguramente achicaba, ¿no? Que era lo que suponía seguramente la selección ecuatoriana que iba a hacer. Y en ese momento Caicedo atacaba a la espalda de Sagredo. En alguna ocasión creo que lo hizo Ener también. O en alguna ocasión intentando sorprender también Páez, ¿no? Otro método de atracción también que tuvo Ecuador fue Cifuentes, ¿no? Que se mostraba entre líneas, no demasiado profundo, pero sí por esta altura, intentando siempre estar o entre los centrocampistas de Bolivia, ¿no? Para atraer a alguno, para siempre ser amenaza a la espalda, o a momentos sí, metiéndose un poco a la espalda justamente y esperando ahí pase, cosa de atraer a José Sagredo, que José Sagredo no lo salió a buscar hasta esta altura, pero sí de cierta forma se veía atraído, y eso invitaba a la posibilidad de que Caicedo, sobre todo, o en alguna Ener Valencia, sobre todo Caicedo, haga este desmarque y sea buscado con balones largos a la espalda de Sagredo o de Roca, ¿no? En este espacio. Ahora, lo mismo pasó por el lado izquierdo de Ecuador, por la derecha de Bolivia, pero pasó muchas menos veces, ¿no? Esto, exactamente lo mismo, ¿no? Que, a diferencia de este lado, Páez no partía, o en este lado, perdón, Páez partía bastante adelantado. En este otro lado, Chávez era carrilero, así que ya de por sí atraía bastante a Medina, y en algunas ocasiones sí se vio, sobre todo con la creatividad de Moisés Caicedo, ¿no? Partidazo de Moisés Caicedo, sin necesidad de estar todo el rato correteando. Mostró su calidad, ¿no? En algunas jugadas, por ejemplo, en las que le pasaban la pelota y Caicedo dejaba pasar la pelota para que Ener Valencia pueda recibir, y de esa forma desactivaba muchas presiones de Bolivia, ya sea de Arrascaita, de Justiniano, ¿no? O del mismo Héctor Cuellar, que muchas veces salía hasta esta altura a presionar. Y de esta forma también, justamente mediante Moisés Caicedo, mediante Ortiz, también atraían a la presión boliviana como para atacar este espacio, ¿no? Con Ener Valencia. Lo hizo poco, ¿no? Fue una búsqueda más clara, más evidente por el otro lado, ¿no? Con Torres, mediante los movimientos que les mencionaba, ¿no? Ahora, Ecuador, mediante esta búsqueda, si nosotros repasamos en el primer tiempo, casi no generó llegadas claras, ¿no? El tema fue que Bolivia tampoco las generó. ¿Cómo intentó atacar Bolivia? Mediante balones largos. Eso es lo que un poco me llamó la atención, porque Bolivia, lejos de intentar ser dominante, que reitero, en el inicio del partido habíamos visto a Bolivia presionar, pero solo en la primera jugada del partido, porque después vimos las intenciones reales de la forma de presionar de Bolivia. Bolivia no fue dominante, ¿no? Bolivia también solía intentar salir por este lado, en este caso la izquierda de Bolivia, siempre saliendo por el lado de Sagredo, buscando profundidad con Roca, a momentos Moisés Villarroel saliendo y haciendo este desmarque. Pero, por ejemplo, ¿no? Yo pongo un ejemplo. Ecuador jugaba con el retroceso de Páez, se podría decir que a momentos jugaba sin extremo por este lado, pero era uno de los dos centrodelanteros el que te hacía este desmarque, ¿no? El que te hacía este desmarque. Lo mismo por el otro lado con Ener Valencia. En Bolivia no había tal, ¿no? O sea, eran, para defenderse, obviamente se cerraban los hombres de Ecuador. Martins y Ábrego buscando el balón largo, Justiniano bastante retrasado, Arrascaita muy adelantado, Arrascaita muy desconectado, totalmente desconectado de los dos centrocampistas, de los otros centrocampistas de Bolivia, y a momentos Moisés Villarroel adelante, a momentos tal vez por esta altura, pero sin conexiones claras entre
Justiniano y Villarroel en el primer tiempo. Entonces, al final, ¿qué es lo que intentó Bolivia? Era balones largos, ¿no? Alguno de José Sagredo, pero muchos balones largos de Roca, que de hecho creo que se excedió en esa intención, que una cosa es que el equipo colectivamente busque balones largos para los delanteros y que estos pivoteen y mediante esa segunda pelota poder llegar al arco rival, ¿no? Esa es una cosa. Otra cosa distinta es el hecho de que cuando no tienes la pelota controlada, la revolees hacia adelante para intentar que esto pase, que obviamente es muy complicado que eso pase, ¿no? Porque revoleó muchas pelotas Carlos Roca, seguramente intentando que la pelota le llegue a los delanteros, pero eso no es un pase, ¿no? Es un pelotazo, terminaban siendo pelotazos que muchas veces ni siquiera llegaban a esta zona, que a veces pifiados, por ejemplo, alguno con derecha, quedaban por esta zona y los recuperaba Ecuador, ¿no? La principal arma que tuvo Ecuador como para dañar a Bolivia en este primer tiempo fueron los contraataques, las transiciones, ¿no? No es que jugó al contraataque Ecuador para nada, porque no se metió atrás, pero digo, las transiciones rápidas, o sea, recuperaba la pelota y esa rapidez que tenía, sobre todo Moisés Caicedo para resolver, hacía que puedan encontrar rápido a cualquiera de los dos delanteros o a Kendry Páez proyectado, ¿no? De hecho, de esa forma llega el primer gol. Reitero, en un partido en el que en el primer tiempo prácticamente no hubo llegadas. No recuerdo otra llegada clara al arco o de Ramírez o de Vizcarra, ¿no? Pero fue justamente así, ¿no? Una combinación entre Arrascaita y Medina, en la que Medina lo desdobla. Al final Chávez, Arrascaita pierde la pelota con Chávez, recupera rápidamente la pelota Bolivia. Si no me equivoco, el pase primero va para Ortiz que juega para Caicedo, y estaba mal parada ahí Bolivia. Lo que pasó en esta jugada, en el gol, obviamente Bolivia con defensa adelantada, fue que Roca, seguramente esto me parece que puede ser una indicación, o no decisión de Roca, sino una indicación táctica del entrenador de, bueno, si estamos en ofensiva, el carrilero va a estar bastante abierto y adelantado, ¿no? Seguramente. Entonces, en lugar de bajar acá, porque hay una clara desventaja con el extremo, seguramente les pide intentar ir por dentro para la presión, ¿no? El tema para mí acá no fue tanto de Roca, porque Roca estaba lejos como para llegarle a Páez, sino que evidentemente Roca llega tarde, pero Sagredo no defiende bien la jugada Sagredo, ¿no? Me parece que tenía que retroceder más para tenerle más ventaja a Páez, pero no defiende bien la jugada. Entonces Páez, con el control bastante bueno, ya prácticamente lo deja, ¿no? Lo deja atrás, se le termina yendo. Si me preguntan, para mi gusto Vizcarra tenía que salir más. Yo creo que se queda muy, muy parado Vizcarra, sale un par de metros y se queda ahí esperando el remate. Yo creo que había ahí que encimar el remate, y obviamente con el arrastre de Caicedo y Ener tampoco había la posibilidad de que Aquín salga al corte, ¿no? Mucho menos Cuellar. Así llegó el gol, si no me equivoco, cerca al minuto 39 del primer tiempo. Y el primer tiempo terminó con ese 1-0 a favor de Ecuador. En el segundo tiempo el desarrollo del partido cambió drásticamente a raíz de los dos cambios que hizo Gustavo Costas en la selección. Y no solamente el hombre por hombre, sino el cambio de sistema que tuvo Bolivia, ¿no? Algo que había pasado bastante en el primer tiempo era que, como Bolivia jugaba sin extremos, el momento en el que la pelota la recibía, por ejemplo, Arrascaita por dentro, que digamos Henry Vaca entró en lugar de Arrascaita, ¿no? Entonces así estaba formando Bolivia. El momento en el que, por ejemplo, recibía a Arrascaita por esta zona, entonces tenía el apoyo de Medina por fuera, pero no había ese tándem, esas combinaciones de por fuera, ¿no? Entre extremo y lateral. En el segundo tiempo Bolivia cambia el sistema, con Justiniano y Villarroel los dos en el centro del campo, solamente dos centrocampistas, y Bolivia deja de jugar con doble 9 para empezar a jugar con un solo centrodelantero y dos delanteros por fuera, dos extremos, ¿no? Ramallo entra por izquierda, Henry Vaca entra por derecha, salieron Arrascaita y Ábrego. Para empezar, el factor diferencial que es el hecho de ingresar a un futbolista distinto, ¿no? Un futbolista talentoso como lo es Henry Vaca, porque no solamente estamos hablando de la calidad técnica que tiene Henry, sino también de la personalidad, ¿no? Del hecho de que no le queme la pelota cuando la tenga, de animarse a encarar, de animarse a enganchar, a regatear, de animarse a cubrir la pelota para buscar ese cuerpo a cuerpo que al no quitársela desespera a los jugadores de Ecuador, los desesperó en cierta medida. Y bueno, en primer lugar eso, ¿no? Ramallo, por el otro lado, me parece que le dio algo, no exactamente igual, pero sí le dio mucha más movilidad,
y justamente esta misma actitud de que no te queme el balón, ¿no? Ramallo conducía bastante la pelota, a veces de más, pero esto le daba a Bolivia un poco más de personalidad, de saber que había alguien a quien le podías pasar la pelota y que no se iba a deshacer del balón, ¿no? Sino que te iba a cubrir la pelota con el cuerpo, que te iba tal vez a hacer un buen pase. Pero hablando desde lo táctico, desde la distribución de los jugadores en la cancha, lo bastante influyente para mí en este segundo tiempo fue el tándem, las combinaciones que tuvo Bolivia por banda entre carrilero y extremo. A diferencia del primer tiempo, en este segundo tiempo Bolivia sí tuvo esta combinación. Cuando Henry Vaca recibía por fuera, entonces Medina a veces aparecía por dentro, pero sí le hacía este desmarque diagonal hacia afuera como para buscar profundidad. A momentos, si es que Henry Vaca no le entregaba la pelota, entonces servía de todas formas como distracción, como para abrir un espacio por dentro Medina con algún arrastre y que Henry Vaca pueda entrar, o el arrastre tal vez al lateral, ¿no? A Chávez, justamente como para que Henry Vaca se pueda meter en conducción. Esto, por ejemplo, generó bastante desequilibrio. Aparte de eso, Henry Vaca generó o consiguió algunas faltas que derivaron en tiros libres, entre ellos dos bastante peligrosos. Uno que lo ejecuta él, que pega en el travesaño, y otro es un tiro libre de Ramiro Vaca, que cuando ya ingresó él, fue bastante cerca de ser conectado por alguno de sus compañeros, ¿no? Era un buen centro. Lo mismo pasó por izquierda con Bolivia, ¿no? Que fue una banda mucho menos participativa de Bolivia en este segundo tiempo, pero en la que sí pasaba algo similar, ¿no? Cuando Ramallo recibía, encontraba los desdoblamientos de Roca, hubo algún taquito de por medio, alguna combinación que demostraba que Bolivia ya empezaba a tener un poco más de confianza a la hora de tener la pelota. Y a esto hay que sumarle obviamente el cambio de actitud, el cambio de semblante, ¿no? De una Bolivia intensa, de una Bolivia que sí salió a imponer condiciones, a ser mucho más dinámica, mucho más veloz en la circulación de la pelota. Otra cosa que por ejemplo se vio en el segundo tiempo fue que, a diferencia del primero, estos dos, los centrocampistas, si bien fueron solo dos, estuvieron mucho más conectados, ¿no? Mucho más conectados. Entre Moisés y Justiniano hubo muchas más combinaciones. Y Bolivia en su inicio del juego fue mucho más clara, porque en el primer tiempo era casi lo mismo, ¿no? En el inicio del juego, balón para Sagredo, Sagredo para Roca y Roca pelotazo para el doble 9. En este segundo tiempo fue algo totalmente distinto, en el que Bolivia, en esta línea de 3, empezó a circular con un poco más de tranquilidad la pelota. Y el momento en el que estos dos futbolistas, los delanteros, Kendry Páez quedó en el segundo tiempo como delantero, entró Preciado para cubrir la banda derecha y Grueso para reforzar la contención, ¿no? Bolivia, en el momento en el que los ecuatorianos decidían presionar, tenía esa capacidad de circular la pelota de un lado a otro entre los stoppers y el líbero, ¿no? Entre la línea de 3, y en el momento en el que encontraban a Moisés Villarroel y Justiniano, estos dos se encontraba más cerca, con más predisposición de combinarse, de asociarse, y de esa forma darle un poco más darle salida limpia a Bolivia, ¿no? Que esto hizo que Ecuador tampoco pueda recuperarle fácil la pelota. Siéndoles honestos, me sorprendió la falta de intensidad de Ecuador. Tratándose de una selección de altura, uno esperaba que corra más, que sea más intenso. Creo que en el primer tiempo, los momentos en los que decidió tener un poco más la pelota o decidió atacar, se notó realmente esa superioridad técnica y general, podríamos decir, en lo individual, que tiene esta selección por encima de la nuestra. Pero bueno, el partido empezó a cambiar de entrada en el segundo tiempo a raíz de todo esto que les estoy comentando, ¿no? Empezó muy bien Bolivia los primeros 10-15 minutos del segundo tiempo, y creo que si bien se mantuvo este desarrollo del partido en campo de Ecuador, ¿no? Con posesión de Bolivia, con el pasar de los minutos Bolivia fue perdiendo claridad a la hora de tener la pelota. Y para mí, algo que seguramente no es lo único, pero algo que influyó en esto fue que poco a poco fue dejando de tener estas combinaciones que les decía, ¿no? O sea, los mejores momentos de Bolivia fueron cuando empezó a tener estas combinaciones, pero con el pasar de los minutos, por ejemplo, Ramallo se fue interiorizando, se lo fue viendo mucho más cerca de Martins, como una especie de segundo delantero. Y lo propio con Medina. A Medina se lo empezó a ver mucho por dentro, que no es lo suyo, jugar por dentro. Entiendo que seguramente era la intención que Ramiro o que Henry Vaca reciba abierto por derecha para que desequilibre, me parece bien, pero se fue dando mucho menos este tipo de desmarques diagonales como para que Medina dé profundidad, que es lo que mejor hace, y que pueda mandar centros al área.
empezó a aparecer por dentro, y a raíz de eso creo que Bolivia fue perdiendo un poco de claridad con la pelota, ¿no? No perdió el dominio del partido o el control del juego, pero sí perdió claridad con la pelota, ¿no? Ahora, obviamente, algo que pasa en el fútbol es que si tú inicias bien, lo que pasó ayer, ¿no? Si tú inicias bien el segundo tiempo, impones condiciones, pero vas perdiendo claridad y vas empezando a perder el sentido de tus posesiones, ¿no? De tus elaboraciones, el rival te va recuperando más pelotas y eso provoca más transiciones, ¿no? Lógicamente, ¿no? Entonces, a raíz de esto también, con el pasar de los minutos, Ecuador, al igual que lo había mencionado del primer tiempo, empezó a encontrar más transiciones. Ecuador en este segundo tiempo bastante más metido atrás, por producto de cómo se dio el segundo tiempo, y también de los cambios, ¿no? Que creo que fueron con esa intención, ya con el 1-0 a favor, seguramente cuidar un poco el marcador, pero ya encontró estos contraataques, ¿no? Que de todas formas fueron pocos, o al menos los que encontraron profundidad fueron pocos, pero iba encontrando un poco más esta posibilidad, ¿no? Yo reitero, destaco mucho el partido de Moisés Caicedo porque fue... tú no necesitas que un jugador te brille con 90 pases filtrados, ¿no? Es un jugador que te jugaba simple, que a la hora de presionar era muy intenso, que recuperó varias pelotas, o al menos ensució varias salidas o varios inicios del juego de Bolivia en el centro del campo, cuando la pelota le llegaban a nuestros centrocampistas, y para mí fue uno de los más destacados del partido, ¿no? Bueno, a raíz de esto, para ir redondeando lo que pasó en el partido, Bolivia tampoco es que generó tanto, ¿no? O sea, digo, ocasiones claras en el arco de Ramírez no las generó en el segundo tiempo. Sí sensaciones, sí, por ejemplo, el tiro libre de Henry Vaca que pegó en el travesaño, algún otro remate de Henry Vaca que era fuerte pero que fue fácilmente controlado por Ramírez, el tiro libre de Henry Vaca que fue al área. En el segundo tiempo hubo cambios, no quiero meterlos en la pizarra porque me voy a demorar un poco, pero por ejemplo el ingreso de Ramiro Vaca en lugar de, si no me equivoco, Moisés Villarroel, de Justiniano, en lugar de Justiniano, y el ingreso de Boris Céspedes en lugar de Moisés Villarroel, ¿no? Boris Céspedes es un jugador que tiene características, hablando de características, digo, en teoría es un jugador con características de juego, no es de corte, sino es un centrocampista de juego, ¿no? Como Dani Bejarano, podríamos decir, pero no tan posicional, no tan estático. Dani Bejarano mantiene mucho la posición y eso a veces hace que sus recorridos no le beneficien mucho porque juega, a veces se lo ve muy parado. Se mueve más Boris Céspedes y es un jugador, reitero, un centrocampista un poco más de juego, pero creo que eso no se le ve en la selección, hasta ahora no se le ha visto, ¿no? Esas características. Entonces, entró, no aportó mucho. Ramiro Vaca entró y me parece que sí aportó, ¿no? O sea, creo que le dio juego a Bolivia. Pero reitero, ¿no? Si Bolivia hubiera sostenido estas combinaciones por banda, por ejemplo por izquierda, entre Ramallo y Roca, y hubiera llevado más veces la pelota ahí como para que sigan combinándose como lo hicieron en el inicio del segundo tiempo, o Medina, que no hubiera aparecido tanto por dentro, sino que lo hubiera desdoblado por fuera o hubiera buscado profundidad por fuera cuando la pelota la recibía Henry, creo que esos fueron los mejores momentos de Bolivia y los fue perdiendo, ¿no? Martins tampoco, si Bolivia no genera ocasiones, es difícil pedirle algo más a Martins porque es un centrodelantero posicional. Sabemos de su capacidad goleadora, pero es un jugador que, ante la línea de 3 de Ecuador, no sé realmente qué es lo que te podía hacer. Sin embargo, bueno, sobre el final llega el gol de Ramallo, como decía anteriormente, ya más interiorizado. De hecho, Ramallo aparece bastante por el otro lado en esta oportunidad. Se mete bien entre líneas a esta altura, ¿no? Aprovechando bien el intervalo, el espacio que hay entre los centrales. Y Henry Vaca, no sé si estoy acertando en los jugadores, ¿no? Pero la posición era algo así. Henry Vaca le entrega la pelota, Ramallo que de una recibe, sin pensarlo, recibe para su zurda y remata y la manda a guardar. Un golazo, sin duda alguna, el de Ramallo. Yo creo que para los que dudaban de por qué Ramallo estaba siendo convocado, yo creo que lo demostró, ¿no? Y esto no se trata solamente del gol, sino de que fue uno de los que aportó bastante para que el desarrollo del segundo tiempo cambie de forma bastante drástica, ¿no? Sin embargo, ya lo vimos en el partido, Bolivia lo termina perdiendo por un último error individual, ¿no? Obviamente Bolivia ya estaba desgastada. Cuando lo contraatacaba Ecuador, el retroceso no era el mismo.
Ecuador tampoco es que buscaba ser demasiado vertical en esas, porque se daba cuenta que Bolivia tardaba en el retroceso. Entonces obviamente sumando algunos jugadores atacaba lógicamente, o intentaba sostener un poco esos ataques. Y algo que pasó, lo podemos chequear por ejemplo en el inicio del segundo tiempo. En el inicio, nada más a los 30 segundos, 20 segundos del segundo tiempo, hubo una jugada de peligro de Ecuador. No sé si la recuerdan, que si no me equivoco la encuentra solo Caicedo, o era Chávez, si no me equivoco, que aparece solo, ¿no? Que le terminan cobrando offside, pero fue muy clara, muy clara. Esa jugada ya se había dado. ¿Por qué? Porque en lugar de que... A ver, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay una línea de 3, voy a intentar ser rápido porque ya estamos acabando el video. Cuando hay una línea de 3, lo lógico, por algo se le llama líbero al del medio, es que los stoppers, es decir, los centrales de los costados, sean los que salgan a presionar dependiendo del lado en el que esté la jugada. Si recibe más a este lado, que salga Sagredo, o a este lado que salga Cuellar, ¿no? Y que sobre ahí a King, el líbero. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, si sale Cuellar y le mandan la pelota acá, que sea King el que pueda hacer la cobertura y llegar. Lo mismo por el otro lado, ¿no? En esa jugada, en el inicio del segundo tiempo, a los segundos del segundo tiempo, pasó lo contrario, ¿no? Que le recibe un jugador ecuatoriano acá, a Bolivia, y en lugar de que salga Sagredo, de que haya comunicación ahí como para que a King le diga, Sagredo, sal tú, o en todo caso a Cuellar, que creo que era Sagredo el que correspondía, sale a King, desequilibra eso la defensa y terminan encontrando por fuera a Chávez. Esto pasó en el inicio del segundo tiempo y también pasó en el gol, ¿no? En el gol que le termina marcando a Bolivia, ¿no? Es una jugada en la que le recibe un jugador, reitero, no sé si lo estoy acertando acá del jugador ecuatoriano, pero sale a King a la marca. Eso hace que otro futbolista de Ecuador reciba acá, mandan el balón por arriba porque había este espacio grande que evidentemente atacan la espalda de Cuellar, y Cuellar erra de forma muy fuerte en el rechace y aparece el gol sobre la hora que le termina dando la victoria a Ecuador. Este fue otro aspecto táctico que me llamó bastante la atención porque, reitero, ¿no? En una línea de 3 se supone que el del medio es el que sobra, pero en este caso fue varias veces a lo largo del segundo tiempo a King el que salía en busca de interceptar o de presionar al jugador que recibía entre líneas, y esto evidentemente dejaba muchas veces bastante separados a Sagredo y a Cuellar, y hacían que sea tal vez más fácil atacarle la espalda, ¿no? Lo cierto es que en el segundo tiempo la reacción de Bolivia fue bastante evidente y contrastante con sus anteriores rendimientos, lo que hace dar algún porcentaje, por más pequeño que sea, de esperanza de que haciendo los cambios correctos, de que poniendo otra actitud, de que acertando tal vez en el planteamiento, Bolivia puede competir un poco diferente en un partido en el que, por ejemplo, en la anterior eliminatoria ante Paraguay en Asunción ya había conseguido un empate, por cierto con un buen partido de Boris Céspedes. Así que vamos a ver qué es lo que pasa este próximo martes en el próximo duelo de Bolivia.